Hola, bienvenidos a Diálogo CGTN en español. Hoy tenemos un programa especial para analizar en profundidad la relación entre China y la CELAC, el avance de su mecanismo de cooperación, por supuesto la relación comercial entre China y los países de la región, los nuevos proyectos de infraestructura, el pasado, el presente y también los desafíos que se presentan a futuro. Para eso hemos convocado a una mesa de especialistas que paso a presentar. Sabino Bacanarvaja, politólogo, ex embajador de Argentina en China. ¿Cómo andás, Sabino? ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por invitarme, muy contento de estar acá. Bueno, gracias a vos por venir. Estamos también con Camila Quian, que es licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires y también es especialista en estudios de la China contemporánea. Camila, gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Estamos también con Margarita Pécora, que, bueno, ella es analista internacional, cubano-argentina, reside aquí en la Argentina. Margarita, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Y estamos también con Juan Carlos Quesquén, que es periodista, trabaja en Radionauta y también en distintos medios gráficos, periodista peruano, pero también reside aquí en la Argentina. Juan Carlos, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Y bueno, vamos a arrancar pensando un poco, Sabino, cuáles han sido los avances concretos a los que se han podido llegar a través de este mecanismo de cooperación entre China y la CELAC. En los últimos 20 años, China se ha consolidado para la mayoría de los países de la región, incluso con México, que su integración económica está más en el NAFTA, como el principal socio comercial, pero ya te diría un gran socio político, precisamente por la participación activa también en este mecanismo de la CELAC, y también te diría como un gran inversor. O sea, en estos tres órdenes, comercial, político y financiero, incrementando la presencia. Si uno estudia de nuevo los últimos 20 años, los actores más relevantes en nuestra región era, en este orden, Europa, Estados Unidos y China, cómodo en el tercer lugar. Eso en los últimos 20 años se ha revertido. Está China primero, segundo la Comunidad Europea en su conjunto y tercero Estados Unidos, ¿no? Que habla un poco del repliegue o el cambio de declive, si querés, sobre todo de Estados Unidos en la parte comercial y política y bueno, y este reordenamiento en esta situación de Estados Unidos. China tiene su propio diagnóstico, ya desde el año 2008 ellos armaron lo que se llama el Libro Blanco para América Latina. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ellos tienen ya diseñado una política estratégica y de largo plazo para América Latina, incluso este documento lo actualizaron en el 2016, algo que a nosotros nos falta todavía camino como región. Exactamente, y esto te habla, porque ese documento es importante porque te dice qué es lo que espera también la cooperación de China de América Latina, ¿no? Que centralmente nosotros hoy exportamos muchísimos productos primarios, pero también ha crecido mucho la minería y hoy, repito, se ha consolidado China en el principal socio comercial en la mayoría de los países, en el caso de Argentina es nuestro segundo socio comercial, y no solo a nivel comercial, sino que el año pasado fue récord de volumen comercial, sobrepasó los 500.000 millones de dólares, fíjense el impacto consolidándose como el primer socio comercial de la región, pero también como inversor, que esta es la parte también, vos, ¿no?, en tu editorial hablabas de la parte de infraestructura en la presentación, y China se ha consolidado como el principal inversor en obras de infraestructura, ¿no? Acá tenemos compatriotas latinoamericanos de Perú, de Cuba, y podemos hablar, por ejemplo, del más paradigmático en los últimos tiempos, que es el puerto de Chancay, una inversión que va a duplicar el PBI de Perú cuando esté maduro. Se inauguró en el marco de una de las cumbres del Pacífico, inaugurado por Xi Jinping. Fíjense, una cumbre que históricamente estaba vinculada a Estados Unidos, ya empieza China a tener una relevancia en la mayoría de las organizaciones, ¿no? Porque este declive de Estados Unidos, China está ocupando los lugares que deja en Naciones Unidas y en los distintos ámbitos regionales. Y en la CELAC está tomando un protagonismo muy fuerte. Bueno, si hablamos después de los BRICS, un impacto aún mayor. Aún así, en la última cumbre de CELAC, Xi Jinping anunció un nuevo paquete de inversiones en la región por algo así como 10.000 millones de dólares, ¿no, Camila? Sí, sí. Yo creo que, bueno, en función de lo que dice Sabino, también como un avance tangible en esta más de una década el dispositivo de China CELAC, tenemos también estos planes específicos, ¿no? Que es un método poder planificar entre China y todos los países de la región algunas acciones concretas que tienen que ver con estos proyectos de infraestructura, pero que también tienen que ver con un componente cultural y educativo. China ha desplegado en Latinoamérica los institutos Confucio, ha invertido mucho en proyectos de intercambio, en poder construir generaciones que conozcan China,
y estudien sobre China. Entonces yo creo que más allá de lo comercial, en este anuncio, ¿no?, en donde son significativos los volúmenes de inversiones, la magnitud de las obras que tiene que ver tanto con el puerto en Chancay, como también podemos hablar de los proyectos en Argentina, los parques solares y toda la agenda energética, bueno, también hay un componente cultural y educativo que se plantea en estos planes específicos de cooperación que tiene el mecanismo de China y CELAC. Y en la última reunión ministerial, además del anuncio de estas inversiones, bueno, también Xi Jinping avanza sobre algunos valores centrales que tienen que ver con este concepto de comunidad de destino compartido o de futuro compartido para la humanidad, en donde China también busca a través de estos mecanismos no solamente abordar la relación comercial, sino pasar de lo transaccional también a una relación más amplia e integral. No, me quedo pensando que también sin esa relación más amplia e integral, sin cruzar esa barrera, es como difícil también la relación transaccional, ¿no? Exactamente. Porque hay como una barrera para cruzar muchas veces hasta llegar a lo transaccional. Hay varias barreras, ¿no? Hablamos muchas veces de la barrera en la distancia geográfica, también las distancias son ideológicas, a veces son políticas y sobre todo también en nuestra vinculación con China, lo cultural y el idioma. Pero fíjate vos que en estos conceptos que también anuncia Xi Jinping, habla del entendimiento entre las culturas. En su iniciativa de la civilización global, justamente pone en valor no solamente la propuesta que China tiene para el mundo, sino los aportes que puede hacer el resto de los bloques regionales a este gran paradigma de gobernanza. Y yo creo que en ese entendimiento se pueden promover y mejorar la calidad de esas cooperaciones. Digo, por supuesto que cualquier anuncio de inversiones y de proyectos de infraestructura son positivas para la región, en tanto plantean el volumen que se le va a dar y el dinamismo que se le va a dar a la economía real. Y Margarita, me quedo pensando que además es un avance que se da en un momento en donde el multilateralismo está siendo cuestionado, ¿no? Por lo menos por alguna de las de los países centrales. Así es como dices. Y bueno, en un momento en que China se está convirtiendo en imprescindible para los latinoamericanos y caribeños ante un desafío y una competencia desleal del imperialismo estadounidense que está tratando de aplicar o de hecho está desatando una guerra comercial para tratar de imponer aranceles sobre todo a China, porque lo ve como su principal competidor y quiere de cualquier manera doblegarlo. Pero para los latinoamericanos y caribeños, sobre todo para los gobiernos de nuestra región, ha sido una extraordinaria oportunidad y una suerte poder contar con la cercanía de China, con la propuesta de incorporarlo al proyecto de la franja y la ruta. O sea, con un respeto absoluto por parte de China a los principios ideológicos y a la paz y la soberanía de cada uno de nuestros países. Entonces yo creo que por ahí podemos poner como ejemplo Cuba. Cuba está atravesando por una situación que no es, digamos, secreto para nadie, una situación de vulnerabilidad muy grande. Y eso es una consecuencia precisamente del brutal y criminal bloqueo que a pesar de las sanciones de Naciones Unidas, pero siempre con el voto en contra de Estados Unidos e Israel, no se ha podido levantar definitivamente o al contrario, está más recrudecido. Pero fruto precisamente de esta oportunidad que le da China a Cuba, se están construyendo los 55 parques solares para poder no solo cooperar en el sentido de la descarbonización, que es un proyecto que tiene China para muchos países del mundo, sino en el caso específico de Cuba, para poder sustituir el déficit que tiene el sistema electroenergético nacional y poderle dar energía solar a la economía cubana. Enseguida voy a volver a eso porque también me quedo pensando en lo importante que no haya dependencia exclusiva de un solo país, ¿no? A la hora de mirar el debate geopolítico. Pero Juan Carlos, ya creo que en la mesa mencionamos 2 o 3 veces el puerto de Chancay, que me imagino muy importante para Perú, ¿no? Sí, China necesita de Latinoamérica y Latinoamérica necesita de China. En Perú ahora, dentro de poco, se van a cumplir más de 175 años en la que la migración china llegó por primera vez a Perú. Y en este tiempo, una migración que ha reconfigurado lo que es la sociedad peruana,
haciendo muchos aportes culturales, su gastronomía, por ejemplo, y ha habido un sincretismo en la cual la sociedad peruana ha tomado todo lo que la cultura china le ha llevado, y hoy por hoy precisamente está atravesando una de las grandes posibilidades que genera una bisagra para lo que puede ser el futuro del Perú como país. ¿Por qué digo esto? Porque lo que también creo que es necesario poder discutir es cómo se hace para poder aprovechar la transferencia también que China trae el conocimiento para que, por ejemplo, en este caso el Perú, pueda aprovechar y sacar lo mejor de sí, ¿no? Porque si bien China necesita de los latinoamericanos, necesita también que el conocimiento que producen los latinoamericanos se pueda generar en el lugar. Hoy, por ejemplo, en el Perú estamos atravesando la primera etapa de lo que es el megapuerto de Chancay, que es un megapuerto que en el 2027 estaría funcionando en su plenitud. Hoy está en una etapa más comercial, en donde, por lo que puedo hablar con colegas de Perú, con la gente de Perú, por lo que he podido seguir, está pero favoreciendo mucho lo que es el comercio. O sea, nosotros tenemos una sociedad en la cual el 80% aproximadamente se dedica al comercio. Entonces, la apertura comercial que está generando China es una posibilidad, pero también lo que nos puede traer China en cuanto a la transferencia de conocimiento es otra posibilidad que abre para la comunidad, para los peruanos, para las peruanas, para ver cómo aprovechamos eso y le damos un valor agregado a lo que nosotros estamos hoy por hoy exportando hacia China. ¿Cuáles son los principales productos que se exportan desde Perú? Nosotros, por ejemplo, estábamos exportando lo que es los frutos, la uva, el vino, por ejemplo, los frutos rojos, que se estaba exportando a Europa, pero ha bajado la exportación porque también ha habido un corrimiento con respecto a los Estados Unidos en la política peruana, en la economía peruana y de la Unión Europea, y se abre esta puerta, esta posibilidad para poder exportar a China. También el cobre, la plata, el estaño, el zinc, son otros de los productos que se está exportando, y de acá que es una posibilidad que se está explorando, que se ha descubierto en algunas zonas, sobre todo el sur del Perú, en Puno, yacimientos de litio, lo cual lo ubica al Perú en porcentaje de cantidad en el 6º país a nivel mundial. En cuanto a reservas. En cuanto a reservas, sí. Claro. Sabino estaba repasando algunos datos, ¿no?, del comercio, ¿no?, entre China y la región, de un salto de 14.000 millones, de algo así como 14.000 millones a más de 500.000. 518.000 2024, rompiendo un récord. Pero me parece acá, lo que yo resalto que hablaron todos acá los especialistas, es esta interdependencia positiva en el vínculo con China, que creo que se resume en esto, ¿no?, que además de invertir en infraestructura, no es solo comercio, como bien decía Camila y Martí, sino también hay una cuestión cultural. Y para mí el punto clave, que un poco lo dijo el colega, es la transferencia de conocimiento, ¿no?, que tiene que ver con este tipo de formato de cooperación que promueve China, por su naturaleza y su desarrollo, está muy vinculado a la transferencia del desarrollo. O sea, China hoy necesita... Bueno, vos estabas trabajando muy fuerte en su momento cuando estabas en la embajada, en el proyecto de la nueva central nuclear, ¿no? Nuestra cuarta central nuclear, con Hualong, con tecnología china. Atucha 3. Atucha 3, ¿viste? Hay confusión con los números. Sí, por eso. Y justamente era un proyecto que desde su armado contemplaba la transferencia de tecnología del también, combustible, ¿no? porque ahora es un combustible distinto a la tecnología Candú. Incluso fíjate que Argentina exporta componentes nucleares a través de empresas como Conuar. Pero, ¿por qué digo que es importante? A diferencia de otros hegemones históricos, en el caso de China ha sufrido colonialismo. Su desarrollo tuvo que ver centralmente con que en el momento que era la factoría del mundo exigía transferencia de tecnología y asociativismo con empresas locales, que hace que después se dispare. Y esta yo creo que es la característica central en el esquema de cooperación. Si vos ves un antecedente, Margarita nombraba la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no?, que este gran plan no solo de infraestructura, pero centralmente infraestructura. El antecedente histórico es el Plan Marshall. Y hoy ya lleva la iniciativa de la Franja y la Ruta 10 veces más inversión en infraestructura clave estratégica que el Plan Marshall, que además te imponía condiciones políticos económicas, o sea que te exigía a Estados Unidos que votes en determinada cuestión. Acá lo que estamos viendo es que Estados Unidos, que era un actor después de la posguerra, había generado instituciones o de control de esas instituciones del sistema internacional, se está replegando
ante una cuestión, y lo que hace Estados Unidos es que cuando el mundo globalizado deja de serle útil a él, rompe las reglas, ¿no? Como pasó con el patrón oro. Entonces ahora está en un esquema de desacople, volviendo a la región, o al mal llamado, como ellos denominan, el esquema del patio trasero. Lo estamos viendo en este despliegue militar en la región, incluso con lo de Chancay, porque acuérdense que el canal de Panamá, que es estratégico, el segundo usuario del canal de Panamá es China. Fíjense el volumen comercial que tiene con la región. Y cuando Trump asumen, él pone eje en Groenlandia por la ruta del Ártico, en el canal de Panamá. Está poniendo eje en el esquema logístico, y porque ahora ha decidido hace un tiempo Estados Unidos que China es su rival estratégico. ¿Cómo le responde China? Desde un esquema positivo, con inversiones en el puerto de Chancay. Y acá lo más interesante es que fíjense que hay un proyecto de tren ferroviario para unir el puerto de Santos de Brasil. O sea, estamos hablando de un corredor que une el Pacífico, el Atlántico, y que te va a generar una competencia natural al canal de Panamá, o, si querés, una vía de comercio ante este embate de Estados Unidos para cortar la presencia de China en muchos países de la región. Y acá es donde yo lo problematizo, porque también un poco estuvo acá en el debate, que tiene que ver con que Argentina y la región necesita darse una estrategia conjunta para China, porque China tiene una escala tan grande que después puede resultar en relaciones asimétricas, como bien decía el colega de Perú, que tiende, o sea, el comercio con China tiende a ser primarizado. En el caso de Argentina es más complejo, porque aparte tenemos un déficit estructural. Yo creo que Argentina, con un buen programa, debería estar duplicando nuestras exportaciones. Vos ves Perú, Brasil y Chile, en el volumen de exportación, además que es mucho más grande que el argentino, el componente mineral es determinante. O sea, en Brasil el 40% de su comercio con China es mineral, sobre todo mineral de hierro. En Perú el 89% de lo que comercia Perú a China es mineral, cobre, oro y plata, y algunos de los minerales que nombraba. En Chile el 83% del volumen comercial es cobre con China. ¿Saben cuánto es el volumen comercial de minerales de Argentina? 4%. O sea, nosotros le vendemos sobre todo alimentos para los animales de granja, soja y derivados, y ahora bastante carne vacuna. Fíjense el potencial que tenemos en el sector mineral, y en la minería te ayuda mucho para equilibrar la balanza comercial. En el caso de Brasil, Perú y Chile son superavitarios. Camila, vi que querías acotar algo. Fíjate que Brasil, en función del sector agrícola, ahora con el regreso de Lula, trabaja con China codo a codo para incorporar y modernizar la maquinaria agrícola con inteligencia artificial. Bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Bueno, justamente a veces la coyuntura es lo que obstaculiza un poco, pero digo, acá también hay que destacar que China nunca deja de insistir en eso que cree como una gran línea rectora, que son estas grandes iniciativas, que es la de la Franja y la Ruta, que bueno, que no se acaban en 4 años, sino que tienen un largo recorrido. Argentina, a pesar de que se ha retirado de diversos mecanismos de cooperación internacional, no ha salido de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Salimos de los BRICS, eran determinantes. Claro, eso sí. Es la economía, las economías de los BRICS ampliados hoy representan una economía mucho más grande que el G7, los países llamados desarrollados. Hablamos del impacto que tiene la infraestructura. Vos ves, África, la comunidad africana, está creciendo promedio del 6%, básicamente por la infraestructura que ha recibido de China. Hay países de África que crecen al 10, 11%. Entonces, fíjense cómo es, por supuesto, de nuevo, para problematizarlo, si nosotros no tenemos un plan de desarrollo, yo ahora creo que es regional, latinoamericano, un objetivo, o sea, podemos correr el riesgo de tener un esquema primarizado. Me quedo pensando, se le da una especial importancia, ¿no?, en Cuba, a nivel institucional, a la CELAC, y bueno, y obviamente a raíz de eso también a este mecanismo de cooperación entre China y CELAC, ¿no? Claro. Mira, ya China, el gigante asiático, no tiene que demostrarle a nadie que es una potencia a nivel global, que tiene 1.400 millones de habitantes consagrados por entero a un crecimiento del Producto Interno Bruto que ha alcanzado el 5,4%, hasta donde tengo noticias, y que con este proyecto de la Franja y la Ruta ha copado todos los puntos cardinales del planeta. Y con ese pragmatismo que tiene China de hacer llevar la cooperación, el financiamiento, la propuesta para el desarrollo sin imponer ideología. Lamentablemente nos hemos encontrado, hablando ya del caso de Argentina en particular, con la situación política como una barrera, porque China no levanta muros, lo que hace es levantar puentes. Sin embargo, hemos encontrado un gobierno
que en los primeros días de Asunción, poner una ideología que lo que ha hecho es repercutir en el desarrollo de esta relación bilateral, aunque no ha roto el puente, porque si algo tiene China es que sabe escuchar, sabe darle tiempo a las cosas y con mucha diplomacia manejar esos desencuentros. Estábamos conversando con Sabino el tema de un proyecto extraordinario que se quiso hacer acá en la Argentina, que fue el de el centro de producción porcina mayor del mundo se iba a hacer acá. Aparecieron enseguida los de la oposición y presionaron hasta fondo y no se pudo hacer eso. En estos momentos la carne de cerdo en la Argentina es casi No, y Argentina divisa. está importando. Y está importando. Mucha, La verdad. importación de carne de cerdo desde Brasil, pero me quedo pensando, porque hay países en donde, obviamente en todos los países hay cambios de signo político, en un momento determinado de la historia gobierna cierta inclinación, en otro momento de la historia gobierna otro. Perú es justamente un país que ha tenido, si querés, muchos cambios, sobre todo en la última década, pero ¿cómo se ve a la política exterior? Digamos, ¿hay un proyecto a nivel Estado-Nación pensando en la integración de Perú con el mundo al margen de los cambios que pueda haber en la política interna? Bueno, el desafío que tiene para adelante la política es poder pensar en la planificación a largo plazo, algo que nos deja también como enseñanza la política china, es de el rol que juega el Estado para direccionar un proyecto político de desarrollo para una nación. En este caso, pensando en Perú, por ejemplo, ¿qué se va a hacer con este intercambio comercial, ¿no? A raíz de lo que va a generar y de lo que implica el puerto de Chancay? El año pasado, en la cumbre de APEC, había llegado el presidente Xi Jinping a Perú, lo cual muestra también el interés y la voluntad que tiene el gobierno chino para con la región y en particular con el Perú también. Camila, este escenario internacional que obviamente es nuevo, ¿no? ¿Qué dificultades, qué desafíos crees que plantea a la relación entre China y América Latina? Y en todo caso, digamos, ¿qué medidas se podrían tomar para eludir esas dificultades? Mira, yo creo que en este escenario que asistimos a nivel global de constantes transformaciones, de muchas incertidumbres, justamente con lo que venimos a traer a la mesa con las iniciativas de China, China lo que aporta son certezas, ¿no? Aporta planificación, aporta una mirada a futuro, aporta la invitación a que nosotros participemos de esas iniciativas. Entonces me parece que en este escenario que se transforma y en donde, bueno, cada vez nos genera el futuro más incertidumbre, tenemos que ponernos a pensar, bueno, de qué manera alineamos nuestros objetivos de desarrollo a lo que viene a proponernos China. Salió en esta mesa que una de las cuestiones más fundamentales es que el Estado oriente esos procesos, pensar de qué manera nuestras capacidades nacionales, los componentes nacionales en las vinculaciones comerciales tienen mayor participación y hacemos posible que esa transferencia tecnológica sea real. Para eso tenemos que tener universidades fuertes que sean actores partícipes de este proceso, son componentes ineludibles para el desarrollo. Y bueno, yo creo que también aprovechar estas instancias de grandes proyectos de infraestructura que también nos conectan entre nosotros, ¿no? Lo que hablábamos de el puerto de Chancay en Perú, con una línea ferroviaria en Brasil, el corredor bioceánico entre Catamarca y entre San Francisco en Chile. Digo, son proyectos que a su vez nos dejan la oportunidad de responder esa pregunta por la integración que muchas veces desde Latinoamérica nos falta resolver. Así que creo que lo que viene a futuro son oportunidades, son mejorar la calidad de este mecanismo de cooperación que se ha sostenido a lo largo de 10 años, más de 10 años no es menor, y que tenemos que ver de qué manera hacemos un aporte más contundente desde América Latina. ¿Y creen que en los próximos 10 años, en la próxima década, podría justamente ayudar este mecanismo China-CELAC a fortalecer la cooperación? La cuestión es cómo nos organizamos nosotros hacia este nuevo escenario mundial, que por suerte es un escenario donde un actor como China recoge las voces de los países del sur global, recoge el multilateralismo, recoge las demandas de los países emergentes, que esa es la otra parte interesante. Ahora, si nosotros no problematizamos, nos damos una estrategia conjunta, y por eso resalto el mecanismo CELAC con China como el ámbito natural para hacer eso, y en los foros que nosotros promovemos la discusión central es ¿dónde está nuestro libro blanco como región en esta problematización? Claro.
Y bueno, para articular a la idea que ha dado a conocer Sabino, me parece que la CELAC, que tiene 33 países en su plataforma, debería saber aprovechar mejor la gran oportunidad, privilegiada oportunidad que le da China para poder impulsar todos los proyectos que necesita de desarrollo para sus países, para la gobernanza, que es algo también que estratégico para China en su proyección hacia América Latina y el Caribe. Yo creo que están dadas las condiciones para que la CELAC explote mucho mejor ese espacio que tiene de lucha por la soberanía alimentaria, productiva, la soberanía también nacional, porque de eso también se trata, y tratar de aprovechar todas esas oportunidades que ofrece China y que no solo capitalice Chile, como lo está haciendo ahora, todas esas grandes oportunidades, porque Argentina se lo está perdiendo. Yo creo que es lamentable que esto ocurra y nos estamos perdiendo años de desarrollo cuando hay otros países que lo están sabiendo aprovechar. Bueno, obviamente los países de la región tenemos un desafío de desarrollo, ¿no? Absolutamente. Centralmente. Y me parece que es imposible deslindar al desarrollo de la infraestructura. Es como imposible un país desarrollado sin infraestructura. Digo, en un momento en donde en Argentina no solo no estamos avanzando en términos de infraestructura, sino que concretamente estamos retrocediendo, estamos descapitalizando de alguna manera, ¿no? Sí, y muchas veces para que esos proyectos tengan legitimidad socialmente, digo, porque así como van a tener sus beneficios y van a impactar, digo, lo que hablaba la colega, digo, todo el parque solar fotovoltaico, tanto en Cuba como en Argentina, después tienen un impacto real en el cambio de la matriz energética, en producir energía limpia. Muchas veces también el desafío es lograr que la sociedad también acompañe y los distintos sectores, en su sentido común que tienen respecto a la vinculación con China, acompañen estas estrategias para que los proyectos estén mucho más con una espalda y puedan salir adelante. Yo creo que por eso, cuando se habla de lo cultural y del acercamiento, es importante pensarlo en términos concretos, ¿no? Bueno, ¿de qué manera generamos contenido? ¿De qué manera hablamos para construir estas generaciones de jóvenes latinoamericanos que se interesen por China? ¿Qué idea de China tienen? ¿Cómo perciben el rol protagónico que tiene China en el ordenamiento global? Bueno, todas esas narrativas que se construyen hoy, la mayoría en el terreno digital, bueno, ¿qué estrategias digitales tenemos también para meternos en esas narrativas, para deconstruir y discutirle el sentido común que para nosotros como latinoamericanos siempre viene atravesado por Occidente, por Europa? Entonces digo, en este escenario de multilateralismo tenemos que darnos todas las estrategias en todos los campos, seguir puliendo todos los lazos comerciales, pero también mirar de cerca, bueno, qué pasa con la construcción del sentido, cómo acercamos culturalmente estas iniciativas a quienes van a tener el impacto real de estas obras. Seguimos siendo la sociedad más desigual en Latinoamérica. Ese es el punto que nos tienen que interpelar, sobre todo con China, que ha logrado erradicar la pobreza estructural en 2001. China ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza. Es el progreso en la historia de la humanidad más grande. Entonces, yo no digo que copiar, pero tenemos que ver, estudiar esos planes, porque Latinoamérica es una de las regiones hoy de mayor desigualdad y el desafío es el desarrollo. En esta nueva fase, China tiene 400 millones de sectores medios y los piensa duplicar al estilo chino con planes en el lapso de los próximos 10 años. Eso quiere decir que hoy ya se consolida con el mercado de consumo más grande. Imagínense el impacto en los productos nuestros latinoamericanos, como decía Corea, no solo frutohortícolas de todo tipo. Ahí podemos pensar en un montón de, sobre todo el segmento de alta calidad, y realmente es una cuestión que te puede cambiar mucho la ecuación económica. Vuelvo a Argentina porque a mí me duele que tengamos un cuello de botella con las exportaciones. Sí. Tenemos que duplicar o triplicar las exportaciones. Con China lo podríamos hacer enfocándose en minería, energía, agroalimentos, que ya funciona, pero dándole economía de conocimiento y turismo. Estas 5 áreas, créeme que en 2-3 años de política estable, Argentina triplicaría tranquilamente sus exportaciones. Sabes que justamente te iba a pedir para el cierre desafíos a futuro, pero ya me contestaste, así que Sabino, muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias, Camila. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Ha sido un placer. Muchas gracias, Juan Carlos. Andrés, muchas gracias y gracias también a la producción. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy, un análisis a fondo de la relación entre China y la región, del mecanismo de cooperación con la CELAC. Seguiremos analizando este y muchos temas más aquí en Diálogo CGTN en español.